Enmarcada por la placa, la agente de la CIA que cambió las tornas por Jay Carter. La sala del tribunal estaba en silencio, cargada de anticipación. En la mesa del acusado, Maya Lawson se quedó quieta, sus ojos castaño oscuro fijos en los dos oficiales al otro lado de la habitación. Sus expresiones engreídas no se habían desvanecido, todavía no creían que tenían una, pero no tenían idea de quién era ella. La trampa. Mia Lawson era una mujer de disciplina, inteligencia y precisión letal. Como agente encubierta de la CIA había pasado más de una década desmantelando sindicatos criminales en el extranjero, derrocando a funcionarios corruptos e infiltrándose en células terroristas. Era un fantasma, una sombra en el mundo del espionaje, un enigma incluso dentro de su propia agencia. Así que cuando los oficiales Daniel Reed y Thomas Slater la detuvieron en el centro de Chicago, asumieron que era solo otra mujer negra conduciendo un auto caro que posiblemente no podría pagar la licencia y el registro. Reed había ladrado, sus dedos ya crispados sobre su funda. Maya, tranquila como siempre, obedeció. Había tratado con verdaderos criminales, el tipo que hacía que hombres como Reed y Slater parecieran matones escolares. Todavía cuando Slater sacó una bolsa de aspecto sospechoso de cocaína de debajo de su asiento, ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Eso no es mío, ella había dicho con voz firme. Reed se había reído. Si todos dicen eso. Lo siguiente que supo fue que la esposaron, metieron en la parte trasera de su patrulla y la ficharon por posesión de drogas con la intención de distribuir su impecable historial. No importaba su insistencia en la inocencia, no importaba el sistema, estaba amañado. Ella lo sabía mejor que la mayoría, pero lo que estos oficiales no sabían era que Maya no era solo una mujer común y corriente, era una agente de campo de la CIA entrenada en evasión de vigilancia, de contrainteligencia y engaños de alto riesgo, y no iba a dejar que se salieran con la suya. La investigación comienza en el momento en que a Maya se le permitió su llamada telefónica. No marcó a un abogado, marcó lentamente. En una hora una presión silenciosa pero contundente comenzó a exprimir al Departamento de Policía de Chicago. Los jueces recibieron memorandos anónimos, los fiscales dudaron en seguir adelante con el caso, los detectives que trabajaron con Reed y Slater comenzaron a susurrar entre ellos, y luego vino la investigación de asuntos internos. Durante la noche la vida del oficial se puso patas arriba. Una fuente desconocida, las imágenes filtradas de la cámara corporal, no solo del arresto de Maya, sino de varios otros antes que ella, mostraban a Reed y Slater plantando drogas, forzando falsos testimonios y brutalizando a civiles sin provocación. El jefe de policía de Chicago se vio ahogado en un escándalo, y sin embargo, los oficiales todavía pensaban que podían ganar. Después de todo, ¿quién le creería a Maya? Era solo otra mujer negra. El sistema había atrapado, o eso creían. La verdad del juicio se desató el día del juicio. La sala del tribunal estaba llena. Grupos de derechos civiles, reporteros y ciudadanos comunes permanecieron en un silencio intenso esperando ver si la justicia finalmente prevalecería. La fiscalía había pasado semanas recopilando pruebas, pero el verdadero momento del ajuste de cuentas llegó cuando Maya subió al estrado. El abogado defensor, un hombre que había hecho carrera protegiendo a policías corruptos, sonrió con suficiencia mientras se acercaba. Señorita Lawson, usted afirma que fue incriminada por mis clientes, ¿correcto? Maya lo miró a los ojos sin pestañear. Es correcto. ¿Y qué la hace tan segura? ¿Tiene algún antecedente en la aplicación de la ley? Inclinó la cabeza ligeramente. Algo así. El abogado se rió entre dientes. ¿Cuál es exactamente su profesión? Señorita Lawson, Maya, diríjase al juez. Su señoría, me gustaría presentar un documento oficial de autorización como prueba. El juez levantó una ceja, pero asintió. Se pasó una carpeta manila al estrado. El juez la abrió, escaneó el contenido y de repente se endureció. La sonrisa burlona del abogado defensor desapareció. El juez se giró hacia la fiscalía. ¿Está verificado? Sí, su señoría. El fiscal confirmó. La señorita Lawson es una oficial de campo condecorada de la Agencia Central de Inteligencia. Los jadeos resonaron en la sala del tribunal. El abogado defensor palideció. La objeción fue desestimada. El juez espetó, continúe. Agente Lawson. Ahora era el turno de mamá de sonreír. Detalló con escalofriante claridad cómo los oficiales la habían perfilado,
manipulado las pruebas y fabricado los cargos. Explicó al jurado su patrón de mala conducta, exponiendo cada caso anterior que había sido desestimado en circunstancias sospechosas. Luego vino el golpe final. Grabaciones de una operación de vigilancia clasificada de la CIA que había capturado inadvertidamente a Reed y Slater discutiendo su plan. Era indiscutible que eran culpables. El veredicto. El jurado deliberó durante menos de una hora. Culpable de todos los cargos mientras Reed y Slater eran sacados de la sala del tribunal esposados. El mismo destino que habían orquestado. Para Maya finalmente se permitió respirar, se había hecho justicia, pero para Maya esto nunca se trató solo de ella, se trataba de los cientos de personas inocentes, ante ella aquellos que no eran agentes de la CIA, aquellos cuyas voces fueron silenciadas antes de que pudieran ser escuchadas. Cuando salió a la luz del sol se hizo una promesa que aún no había terminado porque el sistema aún necesitaba ser desmantelado y ella sabía exactamente cómo hacerlo. Después las consecuencias. Maya salió del juzgado en un frenesí mediático, las cámaras destellaron, los micrófonos fueron empujados hacia ella, los reporteros gritando unos sobre otros. Agente Lawson, ¿cuál es su próximo movimiento? ¿Cree que este caso conducirá a una reforma policial más amplia? ¿Tomará acciones legales contra el departamento? Maya no respondió todavía, no, en cambio se abrió paso entre la multitud, su mente ya 3 pasos por delante, porque esto no había terminado. La condena de los oficiales Reed y Slater era solo el comienzo. Si habían sido tan descarados al incriminarla como agente de la CIA, entonces, ¿a cuántos otros habían victimizado? ¿Cuántos otros todavía se estaban pudriendo en prisión? Sus voces no se escuchan desentrañando la conspiración en su caja fuerte. Maya abrió su computadora portátil y comenzó a revisar los archivos que sus contactos y asuntos internos le habían pasado silenciosamente. La profundidad de la corrupción era asombrosa. Reed y Slater no eran solo 2 malos policías, eran parte de una red organizada de oficiales, fiscales e incluso jueces que trabajan juntos para manipular el sistema por poder, dinero y control. Personas inocentes fueron atacadas, arrestadas y presionadas para que se declararan culpables. Acuerdos que no entendían. Los traficantes de drogas que cooperaban con policías corruptos estaban protegidos mientras que los rivales eran incriminados. El dinero y las drogas incautadas de las redadas desaparecían convenientemente. Cualquiera que hablara dentro o fuera del departamento era silenciado, transferido o peor. Maya apretó la mandíbula. Esto era más grande de lo que había imaginado y no estaba dispuesta a dejarlo pasar. La operación de limpieza, a diferencia de la mayoría de las personas que luchaban por la justicia, Maya tenía una ventaja: no era solo una civil, era la CIA y la agencia tenía su propia forma de manejar las cosas. Llamó a un viejo amigo del FBI y luego a un contacto del Departamento de Justicia. Se iniciaron investigaciones silenciosas. A los denunciantes se les ofreció protección. Los registros sellados de repente encontraron su camino a las manos de las personas adecuadas en cuestión de semanas. Los oficiales fueron arrestados. 2 asistentes del fiscal de distrito renunciaron en circunstancias misteriosas. Un juez que había desestimado múltiples casos vinculados a Reed y Slater fue expuesto por aceptar sobornos. Todo el departamento estaba implosionando desde adentro y Maya aún no había terminado. Un último movimiento tarde una noche. MA se sentó frente al jefe de policía Harold Grayson en un restaurante con poca luz. El hombre parecía exhausto. Su presencia, una vez imponente, disminuyó bajo el peso del escándalo. Su mano tembló ligeramente cuando levantó su café. «Has estado ocupado», dijo con voz pesada. Maya se inclinó hacia adelante. «No tan ocupado como podría estar». Grayson exhaló bruscamente. «¿Qué quieres? ¿Reforma?». Se burló. «¿Crees que puedes cambiar un sistema completo de la noche a la mañana?». Maya sonrió con suficiencia. «No, pero puedo quemar las partes podridas hasta los cimientos». Deslizó una memoria USB por la mesa. Nombres, cuentas, transacciones, llamadas telefónicas. Si no quieres que esta ciudad se vuelva completamente contra ti, comenzarás a limpiar la casa. Fuego. Los que puedas investigar.
Los que no puedas. Y si alguien intenta defenderse. Ella encontró su mirada. Recuérdales quién soy. Grayson recogió la memoria. Su expresión era ilegible. Después de un largo momento, él asintió. Comprendió un nuevo amanecer meses después. Los efectos del trabajo de Maya fueron innegables. Docenas de oficiales fueron despedidos o arrestados. Múltiples casos fueron reabiertos liberando a individuos condenados injustamente. Los activistas comunitarios ganaron una voz más fuerte en la supervisión policial y la ciudad por primera vez en décadas comenzó a cambiar. Maya no se quedó para los aplausos, había hecho lo que vino a hacer, pero mientras empacaba sus maletas para su siguiente misión, una cosa estaba clara: dondequiera que hubiera injusticia, dondequiera que se abusara del poder, ella estaría observando, y si los corruptos pensaban que podían salirse con la suya, estaban completamente equivocados. Un ajuste de cuentas por venir. Maya estaba de pie en la azotea de su casa segura de Chicago, viendo las luces de la ciudad parpadear como brasas moribundas. La guerra no había terminado, pero esta batalla había sido ganada. Su espuma reventó una línea segura. Ella respondió sin dudar: hiciste un buen desastre. Vino la voz familiar del director James Calewa, su superior en la CIA. Ella sonrió. Limpié un desastre. Hay una diferencia. Hubo silencio en el otro extremo, luego una risa tranquila. Siempre juegas con tus propias reglas. Yo juego con la verdad. Ella corrigió. Calewa, lado has llamado mucho la atención. La gente en los puestos altos está nerviosa. Bueno, eso significa que estoy haciendo algo bien. Una pausa, luego en un tono más bajo y serio. Calewa dijo: ten cuidado, Lawson, pisaste los dedos equivocados. La gente detrás de esto no se rinde en silencio. El agarre de Maya en el teléfono se tensó. Déjalos venir. Colgó mirando la ciudad de abajo. Se había hecho justicia, pero en algún lugar en las sombras, ella sabía que el verdadero poder. Los corredores estaban observando, esperando su siguiente movimiento. Ella no tenía miedo porque ahora sabían su nombre y si venían por ella, estaría lista.